Somos una iglesia cristiana llamada Alto Refugio, con la visión de Dios de detener a todos aquellos que van a los sepulcros sin Cristo. Somos un matrimonio que creyó a la visión y al sueño de Dios para sus vidas. Y así, en el año de 2005, comenzamos en San Salvador Atenco, aquí en Texcoco, con una familia de tan solo 5 miembros. Dicen que todo principio, que todo comienzo es difícil en la vida, pero nosotros tampoco fuimos la excepción. También sufrimos temores, tuvimos miedos al comenzar. Y para serles sincero, nosotros fuimos montados, es decir, comenzamos sin darnos cuenta. Y ahí pudimos ver que hasta en esto Dios nos ayudó. Ya para febrero de 2006 iniciamos los cultos en domingo. Ya éramos un grupo mayorcito de aproximadamente 25 personas, con muchas carencias, como todas las iglesias que comienzan. Nos faltaban sillas, nos faltaba capacidad y ciertamente nos faltaba un director de alabanza y un buen predicador en mi persona, pero tuvimos que iniciar con lo que teníamos y ya Dios nos iría puliendo. Recuerdo que en nuestro primer culto, en febrero 19 de 2006, invitamos a nuestros amigos más cercanos, la familia de Jesús y Margarita, y con su hija, quien ahora es nuestra nuera, Ivette Trujano. Y Aarón pues se levantó en la alabanza, fue levantado en la alabanza. Nuestra hija Ruth tomó a los niños, mi esposa tomó a un grupo para bautismo y yo me dedicaba a predicar, a preparar las enseñanzas entre semana. Lo que les dije no es mentira, pareciera ser que todo es fácil, pero un día nos propusimos obedecer la visión de Dios y es así que entonces lo agradamos primeramente a Él y la gente llegó. Y en 2006 se presentó en el lugar donde nosotros nos reuníamos, en San Salvador Atenco, un problema político, el cual ya es conocido por muchos, y de ahí tuvimos que salir a San Miguel Tocuila. Recuerdo que la llegada a Tocuila fue emocionante. Tuvimos que pedir prestada una camioneta para poder meter las pocas sillas que teníamos. Cuando llegamos nos habían prestado un cuartito que era una bodega de esa familia y había que limpiarse porque para el próximo domingo teníamos culto. Entonces en ese momento pues los hermanos que habitaban esa casa nos ayudaron a limpiar el lugar y a instalar esas pocas sillas. Fue algo que aún recuerdo con emoción porque no éramos muchos, éramos pocos y con ese pequeño cambio se nos quedaron en Atenco algunas personas. Así es que si éramos 25, llegamos ahí reducidos a 20 personas, menos de 20. Estando ahí, cuando los hermanos veían ya la bodega limpia y pocos lugares cubiertos, yo siempre los animaba y les decía que no se preocuparan por el número, porque Dios estaba ahí. Era más importante la presencia de Dios ahí y yo podía experimentar claramente a ángeles que se sentaban en esos lugares vacíos. Y eso nos motivaba a seguir predicando la palabra, a seguir enseñándoles. Y aun cuando no éramos los más eficientes, Dios nos llenaba de su gracia, de tal modo que la gente se iba agregando. Continuó el tiempo, continuaron los meses y entonces llegamos a ser un grupo como de unos 60 personas. Cuando llegamos a ser 60, empezamos a tener esa iniciativa de poder hacer algo más por ese pueblo, hacer una presencia de hijos de Dios, de cristianos verdaderos. Y entonces se nos ocurrió una idea de hacer una jornada médica. Ya habíamos conocido al médico que emprendía o estaba al frente de estas jornadas y él con mucha amabilidad, Sergio Vázquez, gracias doctor, porque tú también confiaste en nosotros, también tuviste esa iniciativa de apoyarnos con tu gente y entonces llegamos a ese lugar.
con tan solo, si acaso, 50 personas, empezamos a hacer una jornada médica. Apenas el lugar era muy estrecho, muy pequeño, pero se hicieron unos consultorios que dividíamos con telas, se prepararon mesas de exploración. El caso es que fueron 3 médicos que estuvieron con nosotros y solamente 2 enfermeras. Ellas nos apoyaron para poder llevar consultas de aproximadamente 250 personas. Fue algo sorprendente, para nosotros era algo grandioso porque nunca lo habíamos hecho. El ponernos de acuerdo, el poder estar ahí todos como un solo cuerpo, y mis hermanos que apenas comenzaban conociendo de la palabra de Dios también pusieron de todo su empeño para ayudarnos. Posteriormente, al ver el resultado, decidimos hacer una segunda jornada médica. Para sorpresa de nosotros y para la gloria de Dios, llegamos a más de 500 consultas. Ahí nos apoyaron más de 5 congregaciones, porque creyeron también en el plan y en el propósito que Dios tenía para Alto Refugio. Iglesias con diferentes denominaciones, pero trabajamos como un solo cuerpo. Para esa ocasión éramos aproximadamente 100 servidores en ese tramo de terreno que teníamos, que nos habían prestado, pero ahí todos estábamos con un corazón fervoroso de hacer lo que Dios nos estaba enviando a hacer: predicar el evangelio en ese pueblo y establecer su reino en ese lugar. Terminamos esa jornada, ciertamente contando las victorias, con mucha alegría, con mucho contento en nuestro corazón y con esa inquietud que ya veníamos teniendo. Al próximo año hicimos primer Pasión Total Juvenil. Ahí surgió, ahí en San Miguel Tocuila, en ese auditorio donde tuvimos que limpiar, donde tuvimos que hacer una ardua labor para poder dejar un lugar, pues de alguna manera presentable para la gente que nos iba a apoyar, para esos predicadores que iban a venir y iban a estar con nosotros, y a nuestros hermanos que iban también a ayudarnos en el ministerio de la alabanza. Fue algo inesperado también de parte de Dios, porque pudimos experimentar algo que realmente nosotros, como una iglesia pequeña, como una iglesia que no tenía mucho de haber sido fundada, experimentábamos la presencia de Dios. Y ahí fue donde también cumplimos un tiempo que Dios nos había establecido. Duramos aproximadamente en ese lugar como 3 años, pero como todo, cuando empezamos a crecer, empezamos a ejecutar. Tuvimos la necesidad de salir. Ahí ya había 2 arquitectos que estaban con nosotros, que habían conocido de la palabra de Dios en ese lugar, y fue como, al saber la necesidad que ya teníamos, porque necesitábamos desalojar ese lugar, entonces ellos nos propusieron que llegáramos a un lugar que ellos tenían, que lo estaban vendiendo. Y es así como empieza nuestra salida de San Miguel Tocuila. Todavía recuerdo que ese domingo que tuvimos que dejar la congregación en San Miguel Tocuila, el lugar ahí, para trasladarnos a este lugar, nos invitaron los arquitectos que estaban entre nosotros para que viniésemos y reconociéramos este lugar. Un lugar en obra negra, era una casa en construcción, tenía solamente levantadas las paredes, pero no tenía más nada. Un lugar al que llegamos, algunos nos acompañaron en ese reconocimiento de esta tierra prometida, de este lado del Jordán, dirá las Escrituras. Y entonces, una vez que llegamos, a cada uno le fue plantado un sueño. Eso es muy cierto, esto nos alentó, esto nos despertó todavía. Y en esa hora establecimos en oración y con el consentimiento de los dueños aún, de los arquitectos, en ese momento se pretendió adquirir el lugar. Un lugar que en su momento espantaba, un lugar que no tenía techo, no tenía baños, un lugar que se encontraba con mucha maleza, es decir, mucha hierba crecida, un lugar completamente arruinado, deshabitado completamente, un lugar muy arruinado, que provocaba un gran espanto a todos los que pasaban por este lugar. Y así fue como comenzaríamos con un trabajo arduo,
de cooperación, de trabajo físico, trabajo en equipo, un equipo que se volvió espiritual también y se comenzaron a ganar fuertes luchas. Recuerdo que también en la primera semana de estar en este lugar fuimos asaltados o fuimos robados y hasta con camioneta. Es decir, se llevaron todo lo que cabría en esa camioneta, dicha camioneta. Y a partir de esa hora nosotros comenzamos, como en el libro de Nehemías, a levantar, a edificar, con una mano con un tabique poniendo y con otra empuñando una espada. Entonces fue así que a partir de esa hora comenzamos a establecernos. La iglesia Alto Refugio tuvo un comienzo como todos, un comienzo débil, un comienzo con muchos faltantes otra vez, y ante una nueva visión y un nuevo comienzo en este lugar. Ya una vez instalados aquí en San Mateo Huexotla, de este lado de Texcoco, recuerdo ante todo que en una plancha, en una plataforma que hicimos de concreto, la cual forramos de alfombra, antes pusimos un pasto natural y en el cual, debido a que éramos cubiertos de la lluvia a través de unas grandes carpas que alquilábamos, durante la semana no se ponía esta, se alquilaba solamente los fines de semana y entonces se inundaba este lugar. Y ya cuando llegábamos al lugar, pues ya estaba mojado y entonces se trataba de brincar, de ponerse jubiloso, de correr en medio de la alabanza, pues. Y entonces se hacían grandes hoyos y los tacones de algunas mujeres se llegaban a romper o a clavar en el lodo que se hacía. Entonces esto es algo chistoso que nos ocurría, que nos pasaba. También recuerdo una vez más la presencia de Alto Refugio, y esta ocasión fue en la Feria del Caballo. En el 2009, 2010 estuvimos presentes durante 2 años consecutivos. Pasión Total 2009, Ejércitos de Avivamiento te invita. Capacitación para aportar avivamiento en cada lugar donde la planta de tus pies toque. 16 y 17 de octubre, instalaciones de la Feria del Caballo en Texcoco, Estado de México. Hola, ¿qué tal? Soy Aarón León, director general de Pasión Total, y te quiero invitar a nuestro congreso. Un lugar donde ninguna iglesia cristiana había podido estar. Esto se le ocurrió a Aarón preguntar y así fue que el Señor nos estableció en ese lugar. En esos 2 eventos que hicimos de Pasión, tuvimos la presencia de amigos. Entre ellos quisiera nombrar y comenzar diciendo que de Juan José Aguilar, en nuestra cobertura, nuestros amigos Mel y Susan Natagog desde Canadá vinieron para apoyarnos. Son grandes amigos, les amamos mucho. Asimismo Henry Baides, David Solano de Estados Unidos, Henry Baides de Guatemala, y nuestro amigo también Manny Muñoz, alabanza, apoyando a nuestro hijo Aarón. Y fueron momentos increíbles donde se escribió otra historia de Alto Refugio, esta vez acompañados de una iglesia hermana, Manantial de Avivamiento, donde su pastor es Manuel, y a los cuales les amamos también entrañablemente. Entonces, Alto Refugio ha venido creciendo, ha venido haciendo cosas, ha venido conquistando. Tenemos recientemente una nueva serie llamada Preparándonos para la Conquista. Y decimos así: irás tras la propiedad cuando tengas la identidad de propietario. Basados obviamente en la vida de Josué y el pueblo de Israel. Y nosotros en esta hora queremos también hacer la atenta y cordial invitación a participar en esta nueva conquista que la Iglesia Alto Refugio tiene. Y se trata de adquirir un terreno más grande que en el cual estamos, ya que el número está creciendo y las necesidades van creciendo. Es un lugar que
ha sido favorecido por la mano de Dios y así por la participación de mucha gente. También no quiero dejar de mencionar la vida de nuestro hermano Germán Luis, que nos apoyó en la construcción, y asimismo su equipo de construcción. Entonces, damos gracias a Dios por la participación de todos y cada uno de ustedes que de alguna manera u otra han tenido a bien favorecernos. En este momento estamos requiriendo también nuevamente de recursos financieros para poder adquirir un terreno más grande y poder hacer o llevar a esta iglesia a una conquista, cual de antemano les agradecemos, los pastores en Alto Refugio, Leandro León y Raquel. Les amamos y